pues son las dos caras de la moneda, la impunidad por un lado y por el otro la coordinación que da resultados y la aplicación hasta ahora por lo menos de la justicia. Ricardo Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto. Ricardo, muy buenas noches. Buenas Jorge noches. Fernández Menéndez. Muy buenas noches, un placer. Dos al hilo, Jorge, gracias por estar acá otra noche. Juan Pablo de Leo, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buenas noches. Ricardo, a ver, decíamos, ayer lo conversábamos con Jorge, estas escenas de enojo, de hartazgo de la población tomando la justicia en propia mano, que no es justicia, pero es, digamos, una estampa, una muestra, un reflejo de esa impotencia, de esa desesperación. Y del otro lado vemos la detención del Marro en un operativo que sale impecable, en donde fuerzas federales se coordinan con autoridades estatales. Es la violencia, es la inseguridad, son las dos caras de la moneda. ¿Cómo lo ves? Hasta en el crimen hay clases sociales, ¿no? A ver, el Marro es un operativo que utiliza inteligencia, fuerzas de élite, y además que el gobierno de la República pues tiene gran interés en presentarlo como la manera, el estilo personal de detener a los delincuentes, que mira que cada gobierno tiene su propio estilo. Entonces, en ese sentido se vuelve incomparable. Ahora, pues el delito menor, robo, hurto, que es el que, por cierto, nos afecta más a las personas comunes y corrientes. En el día a día. Pues francamente sigue a la deriva, ¿no? O sea, ahí no hay forma en que se detenga. Y sobre todo yo sí insistiría, este delito que ocurre en el transporte público. Todos los días escuchas los que se subieron, robaron los celulares, lastimaron a la trabajadora del hogar, en fin, está en todos los días. Y no pasa nada. Además, Manuel, en las mismas rutas de siempre, porque mira, una nueva ruta, es las mismas rutas de siempre, las mismas personas. Digo, ya francamente es como, no, y bueno, llega un momento en que el hartazgo se expresa. Ahora escuchamos testimonios de quienes dicen 3, 4, 5 veces, choferes de la combi que nos dicen 10 veces se han subido y nos han asaltado, 10 veces, y no pasa nada. Y ahí están las camaritas que pues sirven para esto, para que se viralicen los videos, pero para dar con los responsables, de plano no. No, porque las bandas, lo platicábamos ayer incluso, las bandas son las mismas, no solamente asaltan en la misma ruta, sino que asalta la misma banda en el mismo lugar, y bueno, suena cómico, pero es una tragedia. Pero y todo el sistema de cámaras que se ha puesto está muy bien para ver luego lo que ocurrió, pero tendría que haber una suerte de sistema, de C4, como se le llama ahora, que pudiera atender eso en tiempo real y atender en las rutas que se van estableciendo también en tiempo real la emergencia. Lo terrible de esto es que tú sabes que yendo del Toreo a Cuautitlán Izcalli asaltan prácticamente a todas las combis. Y no hay policía y no hay control, no hay incluso un sistema de colocar, que se hacen en otros países, de colocar policías dentro de esos transportes para cuando se dan este tipo de eventos. Entonces la gente está en la indefensión total, y cuando está en la indefensión total, el enojo, el rencor, la insatisfacción se expresa en estos actos violentos. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, por otra parte creo que, tomando lo que también decía Ricardo, ves un operativo pulcro, ves un operativo de élite con el ejército, y por la otra parte sigue esta conversación de la mejora de las policías a nivel local, a nivel estatal, a nivel municipal. Sigue sin haber una propuesta legislativa, una propuesta gubernamental federal de cómo mejorar la policía de barrio, la policía de cercanía, que justamente pueda atender este tipo de situaciones, y seguimos con los diferentes métodos y las diferentes policías en cada lugar, que no te permite una profesionalización, que no te permite una investigación de estos mismos cuerpos policíacos que sean capaces de investigar los crímenes, de armar carpetas de investigación o de denuncia correctas, y a partir de ahí que venga un tema que pueda eliminar la impunidad, porque el gran tema también aquí con las policías, con los ataques, con lo harto que están las personas, tiene que ver con la impunidad, de que vayas, denuncies y no pase absolutamente nada, de que no tengas certeza en una policía profesional, única, que pueda atender las situaciones de transporte, las situaciones del día a día, el robo a las tienditas, donde al ciudadano le pega verdaderamente. Entonces la discusión en cuanto a la profesionalización de las policías me parece que es el gran pendiente en este país, y que sigue sin atenderse. Y déjame echar un paso atrás, es decir, en el caso del Marro se presume la inteligencia, ¿no? Sí. Es como la principal arma presumida. Sí, por le este caen gobierno. en 4 casas al mismo tiempo. La verdad es que drones, en el caso de este tipo de delitos, no solamente no hay inteligencia, hay muchísima tontería, y yo diría tontería cómplice. A ver, te invito a subirte en el paradero de Chapultepec
a platicar con los, con los transportistas. A ver, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Decía Jorge, decía bien, Toreo, Cuautitlán. A ver, la ruta del peligro empieza en Chapultepec, Toreo. Entonces, es la misma ruta, porque más ya saben que cruzando Toreo cambian de policías. O sea, se acaba la frontera de la Ciudad de México y ahí saben que ocurre que mucha gente que llegó a ese paradero va a seguir a las otras rutas y les van persiguiendo. A ver, bueno, llevamos yo no sé cuántas muertes en esa ruta, ¿no? Te puedo hacer una lista larga de jóvenes que porque les querían robar la mochila donde llevaban su tableta, ¿no? De trabajadoras del hogar, que es increíble, todas las que suben a Naucalpan, es increíble lo que les viene ocurriendo. La zona ya hacia Cuautitlán. A ver, un poco de inteligencia, de veras, yo sí diría policías profesionales, pero incluso en paso previo, inteligencia que permita desmantelarlas. Y aquí es donde yo me pregunto con franqueza, pues ¿no será que la policía es muy inteligente y está coludida con quien tiene que estar coludida para hacer negocio? Pues es que esa es una probabilidad altísima. Y la otra es la descoordinación. A ver, la descoordinación en distintos niveles, porque en efecto, tú viajas, sales de la Ciudad de México, llegas a algún municipio conurbado del Estado de México o al revés. Y las policías no están coordinadas. Y vemos el caso del Marro, que el Marro hizo y deshizo a placer ante la descoordinación de las autoridades estatales, municipales y federales. Es decir, parece que la descoordinación le termina pasando la factura a los ciudadanos en los delitos de alto impacto y en los delitos del ¿Tú puedes explicar el crecimiento de una organización criminal como la del Marro sin la complicidad con autoridades municipales y estatales, pero sobre todo municipales, que son las que le dieron forma y capacidad de operación, y con, por otra parte, las redes de Pemex, del sindicato de Pemex, de la refinería de Salamanca, que es otra realidad. Pero ese es el gravísimo problema. Sí necesitamos una policía de proximidad, pero necesitamos al mismo tiempo también centralizar esfuerzos, inteligencia y actividades. ¿Por qué? Porque tú pasas en la Ciudad de México del toreo, pasas el toreo, entras al Estado de México, es otra policía, y es otra policía que actúa diferente, con otros términos. Incluso si tú asaltas antes de llegar al toreo y te bajas pasando el toreo, ya quedaste impune. Sí. Ese es uno de los gravísimos problemas, y no hay. Hemos tenido muchas leyes, la ley de seguridad interior que finalmente se desechó, ahora este agregado de la reforma constitucional para darle a la Guardia Nacional nuevas atribuciones, a los militares nuevas atribuciones, pero no hemos tenido ni en el gobierno, ni en el final del gobierno de Vicente Fox, ni en el gobierno de Calderón, ni en el gobierno de Peña, ni en lo que llevamos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una legislación para tener un modelo policial para el país. No tenemos un modelo policial. La Guardia Nacional se vanagloria, bien o mal, de tener 70, 80 mil elementos. Hay 380 mil policías estatales y municipales que no están coordinados, que no tienen el mismo armamento, que no tienen estructura de inteligencia. La Ciudad de México no tenía un aparato de inteligencia hasta que asumió García Harfuch hace unos meses y empezó a crear un esquema de inteligencia. Entonces, ¿cómo vamos a pedir inteligencia si ni siquiera hay estructuras de inteligencia para trabajar? Es todo el sistema, entonces, o sea, es desde el policía, digamos, de proximidad, es el momento en el que se empieza a armar una carpeta de investigación, un ministerio público, que es un calvario, es una tortura estar frente a un ministerio público, la presentación ante un juez, las cárceles ni se diga, vaya, parece que el sistema judicial pues está podrido. Es increíble, es increíble que tú puedas en este momento en la Ciudad de México hacer tu divorcio en línea y muy rápidamente, y no puedas hacer una denuncia de robo en línea. Increíble. Tienes que ir a presentarte. No tenemos esos instrumentos. Entonces, si no hay una reforma realmente integral, donde hay un modelo policial, donde se reforme el sistema de ministerios públicos, porque no puedes tener el sistema de procuración de justicia como está funcionando, y donde además los jueces actúen en otra lógica, el sistema en su conjunto es el que no funciona, y eso le pega a quienes menos tienen.
Y le dan la espalda al ciudadano. Sí, y la corrupción en los cuerpos policíacos municipales, lo decíamos, de proximidad, es donde más se da. La colusión con grupos del crimen organizado, la colusión con el narcotráfico, la capacidad de compra que tienen estos grupos criminales ante las policías más débiles de la República, que no se ha atendido finalmente. En lugar de fortalecerlas, de dotarlas del material, de la inteligencia correcta, se van del lado muchas veces de los criminales, y tenemos casos de desapariciones de los estudiantes, de otros pueblos que están desconectados por completo de la capacidad policíaca a nivel federal, en donde se presentan este tipo de delitos y en donde la policía está coludida en su mayor parte con los grupos del crimen organizado. Está podrido el sistema, Ricardo. Ahora, ¿cómo lo recomponemos para que no sea también pues la justicia en propia mano, que no es justicia? Hace algunos años me tocó entrevistar a un policía de Ciudad Juárez que tuvo un muchacho muy rápido que había asesinado a sus padres y a su hermana. Pues en horas entendieron cómo había ocurrido todo. Pero, oiga, ¿por qué estos casos los resuelven tan rápido y otros no? Oiga, somos corruptos que no tontos, ¿eh? Sí. Yo creo que tiene razón, ¿no? Qué duro, qué real. Si hay un tema, no pensemos, o sea, cuando decimos falta de inteligencia, no quiere decir que haya falta de neuronas. ¿eh? No, claro. Es que hay tanta corrupción que no se puede producir conocimiento, ¿no?, de la autoridad para enfrentar, y es a propósito, es deliberado. Ahora, no quisiera yo volarme en la reflexión. Hay que tomar 4 caminos. El Cuatro Caminos es un lugar histórico en este país. Se llama Cuatro Caminos porque justamente en la tradición prehispánica ahí se partía el norte, el sur, el este y el oeste. Ha sido tradicionalmente un cruce muy importante de flujo de personas en la geopolítica de la ciudad, de la metrópole. Y hoy está entregado a estos individuos que no son tontos, pero son muy corruptos. Y a mí sí me sorprende la incapacidad, yo no diría solamente del gobierno metropolitano, ¿no?, de la Ciudad de México y del Estado de México, para ponerse de acuerdo. No se hablan con la Fiscalía General de la República. Y ahí yo estoy viendo un problema muy serio, ya platicaron en algún momento con Jorge sobre esto. Las policías locales no tienen instrumentos para enfrentar a estas bandas que ya rozan en el delito de delincuencia organizada. Porque el momento que le pasan las carpetas a la Fiscalía, pues la Fiscalía está muy ocupada hoy en El Marro, está muy ocupada en Lozoya, y entonces no puede atender estos problemitas de crimen organizado. Pero tampoco los pueden ocupar las policías locales porque tienen que inventarse otros delitos para enfrentar a las bandas organizadas. Entonces los andan acusando de extorsión en lugar de delincuencia organizada. Sí traemos un problema muy gordo, y aunque pareciera del país, creo que en ese triángulo, Fiscalía General, autoridades de la Ciudad de México, autoridades del Estado de México, hay un problema mayor que tendría que revisarse y que sí requiere una voluntad política que no se resuelve entre los dos gobernadores. Sí necesitas al gobierno de la República metiendo las manos. Y se refleja también en el caso del Marro y de Guanajuato. A ver, si había una policía capacitada con relativamente recursos y que funcionaba relativamente bien, fue la policía de Guanajuato hace 10, 15 años, era junto con la de Yucatán. Casi era un modelo eran a seguir, dos buenas policías, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? El Marro se mete con las policías y demás a tal nivel porque no era narcotraficante. El Marro en realidad nunca fue narcotraficante, y era más aceptable robar gasolina que vender cocaína, ¿no? Y es un poco lo que sucede en el área metropolitana. Es más aceptable que tú te puedas coludir para robar transeúntes o robar en combis que meterte en grandes temas del narcotráfico. Lo que pasa que las bandas del narcotráfico terminan cooptando también esas bandas, o el crimen organizado terminan cooptando esas bandas. Entonces, el número de policías asesinados en Guanajuato es altísimo. Y es altísimo porque eran policías que trabajaban con el Marro. Llega el Cártel Jalisco Nueva Generación y los elimina. Pasó en Juárez, pasó en Monterrey, pasó en muchos lugares del país, en Nuevo Laredo. Eso es lo que hay que romper. Y eso se rompe con voluntad política y también con muchos recursos y con un modelo diferente de policías, de procuración de justicia y de impartición. Y con profesionales, ¿no? Con profesionales, con policías de carrera. También la parte del Poder Judicial, no es casualidad que el presidente López Obrador, 2 o 3 días después de la detención del Marro, advertía justamente que no fueran a liberar al Marro como lo hicieron con su mamá y como lo hacen muchas veces por incapacidad, por colusión, por corrupción, pero más allá de las fuerzas policíacas. O sea que hay mejores mamás que otras, ¿no? Sí.
Porque a una la saluda y a otra no la vayan a liberar, ¿no? Perdóname la broma. Todas las mamás son iguales, pero hay unas son más mamás que otras, ¿no? Pero hablando y regresando al tema de la parte del Poder Judicial también, la capacidad de los jueces, la colusión de los jueces y lo que el Poder Judicial puede hacer para eliminar otra vez el gran tema y el gran problema aquí, que es la impunidad finalmente, que la impunidad más allá de la corrupción es lo que te da estas crisis de inseguridad, esta percepción de indefensión de los mismos ciudadanos, y también me parece que por ahí se tendría que atender el porque tema termina el reparto de culpas, ¿no? O están rebasados o no pueden. O sea, las fiscalías le echan la bolita a los jueces le echan la bolita a las fiscalías, y total que los criminales o presuntos criminales pues se van por la puerta de enfrente. En el caso del Marrot todavía no está definida su situación legal. Se va a definir hasta el domingo. Sí. A mí me parece muy preocupante, y quizás el llamado del presidente y del secretario de la Defensa y demás gira en torno a eso, porque desde que nunca habíamos visto, ¿no? Un llamado del presidente y del secretario de la Defensa al Poder Judicial de que no vayan a dejar salir. Pero el Marrot, su situación judicial no está resuelta. Ahora, yo ahí sí me permito diferir. A ver, la justicia es un proceso, perdón la comparación, pero es como cuando es una hamburguesa en línea. O sea, desde luego que comienza con la lechuga y pasas por la carne y luego le pones mayonesa y terminas con... Pero correr a decir que el problema es el último tramo es francamente desconocer que el problema comienza en el primer tramo. O sea, cuando a un juez le llega fabricación de culpables, fabricación de pruebas, y mira que nuestra policía es experta para lavarse la cara frente a la opinión pública, pero frente a eso, fabricar evidencia, fabricar pruebas, pues de luego que llegue el juez, que hoy está obligado a un sistema distinto, y no tiene argumentos, eleva el estándar. Y entonces llega el presidente y dice, baja el estándar. Oiga, no, que el Poder Judicial mantenga un estándar alto, porque es la única manera de garantizar que ahí donde comienza la lechuga y la carne y la mayonesa, también se haga la cosa con la mejor calidad posible. Porque si no, lo que tienes, pues son policías fabricantes, y de eso este país tiene una larguísima historia. Probablemente desde que